Esta es la evolución del marketing, que creo firmemente que tiene que ver con la evolución de la humanidad hasta llegar a su status quo. ¿Qué es el status quo? Simplemente es el hoy, el ahora, lo que vive actualmente la industria del marketing. ¿Y qué es lo que vive actualmente la industria? Bueno, esto influye significativamente en todos nuestros días, de manera formal o informal, de manera consciente o inconsciente. Desde que nos levantamos y elegimos la ropa que nos vamos a poner, a los lugares que salimos con colegas o amigos, desde las apps que tienes en tu celular y los productos que consumes día con día. 2 años antes de llegar a la ciudad de Monterrey a estudiar la licenciatura de Mercadotecnia, ya había trabajado para un videoclub. Llego a Monterrey a estudiar la licenciatura de Mercadotecnia y a los 2 años me entero que había rumores de una posible bancarrota o quiebra de esta empresa. Y fue cuando lo relacioné con un concepto que escuché de Steve Jobs, Connect the Dots. Esto significa conectar los puntos de tu vida que van dándole un mayor propósito en donde quieres impactar. Vamos a repasar rápidamente la evolución del marketing. Empiezo en 1450 con la invención de la imprenta en masa a manos de Gutenberg. Básicamente, esto multiplicó los textos en la Edad Media. Impulsó la alfabetización y la cultura en esa época. En esa época la gente no leía en su mayoría. Pero lo más importante que hizo es una revolución en contra de los poderes absolutos. Los poderes absolutos en esa época era la monarquía y la iglesia. Ellos controlaban todo lo que estaba pasando. Así que no fue un trabajo sencillo. Pasaron casi 300 años para que se pudiera crear la primera plataforma, herramienta de comunicación, que fue una revista. Esta fue The Gentleman's Magazine de Londres. Pocos años después se constituyó Cosmopolitan, para los que están familiarizados con esa revista. Después de eso, siguió sin ser sencillo. Pasaron casi 200 años para que se lanzara el primer anuncio en la radio. Y en ese entonces no había marketing directo. ¿Qué me refiero con esto? Que los anuncios simplemente se mencionaba su nombre en la radio o los programas se titulaban con el nombre de los anunciantes. Tuvo que pasar bastantes años para que lograran evolucionar a jingles, que es lo que más conocemos en la radio, y pasaron casi 20 años donde se logra dar otro gran paso en temas de herramientas de marketing. Este es el primer comercial de la historia de la televisión. America runs on bull of a time. Lo peculiar de este comercial, seguramente no les llama la atención los efectos especiales, pero es que este comercial se hizo en ese tiempo y solo existían 4,000 televisiones en Estados Unidos. ¿Alguien de aquí, para que lo pongan en el contexto actual, tiene más de 4,000 followers en su Instagram? ¿Alguien levante la mano? Bueno, en teoría ahí vi 2. En teoría es el doble de alcance que tuvo el primer comercial en la historia, para que se den cuenta cómo han evolucionado los tiempos. 1954. Esto sí pasó rápidamente. En menos de 15 años, la televisión rebasa los 2 medios principales de comunicación. Genera más ingresos que la radio y las revistas. Y lo más interesante, se le llama también época de hombres locos, Mad Men. Hay una serie bastante buena, si son publicistas, véanla. Y cambió el enfoque del marketing. El enfoque antes de esto se basaba en productos y servicios. Después de esto se empezó a enfocar más en la relación emocional y romántica con el consumidor. Y es la manera en la que seguimos manejando el marketing. El marketing hoy en día te hace parte de una comunidad, te hace parte de un movimiento. Telemarketing. En 1970 se lanza la primera campaña de telemarketing. Esta técnica es muy efectiva, aunque no lo crean. Hoy en día, no sé si les ha tocado, probablemente sí, que les hablan de una telefónica, de un banco, etcétera. Bueno, eso es telemarketing. En 1970 se lleva a cabo la primera campaña a manos de CCI, que es Call Center International,
compañía que sigue vigente y siendo de las más importantes a nivel global en telemarketing, y el cliente fue Ford Company, la compañía de carros que ustedes conocen. 1984. Bueno, esto ya es el marketing moderno. Aquí cambian las cosas en su totalidad. Les voy a platicar un poquito de este contexto. Mismo joven visionario, Steve Jobs, decide lanzar un comercial de un nuevo producto que iba a revolucionar al mundo tiempo después en medio del Super Bowl. Jugaba los Pieles Rojas de Washington contra los Raiders de Los Ángeles. Su casa era en el corazón de Silicon Valley. También la casa de las empresas tecnológicas más importantes de las últimas décadas. Y sorpresa, el día siguiente todo el mundo estaba hablando, Super Bowl estuvo bueno, pero ¿viste el comercial? Y esto generó tanto ruido y tanto éxito que muchas empresas del mismo nivel empiezan a hacerlo tradición los siguientes años y esperan sus mejores producciones para soltarlas en el Super Bowl. Esto es simplemente la alfombra roja de la publicidad y también son los minutos más caros al aire. 1995, un gran avance para mí en términos de marketing digital. Se lanza el SEO. Esto simplemente es un buscador que nos da la primera analítica para leer y crear estrategias digitales. Se los voy a poner con un ejemplo. Este fue una ventaja clara que tuvo Netflix frente a Blockbuster a la hora de empezar a construir nombre y marca. ¿Cómo fue eso? Crearon un algoritmo de recomendaciones, lo que te permitía que te llegara a tu correo cada día o cada 2 días recomendaciones con las películas que tú habías visto anteriormente. Era algo que no tenía Blockbuster en ese entonces y le permitió empezar a crear un nombre por sí solo a Netflix. 1998 surge el concepto de blogging. Blogging, ustedes saben bien, es generar contenido a manos de estos personajes que tiempo después crean la plataforma de Twitter. Para el 2006 ya había más de 50 millones de blogs en la internet. 2003, el año de la Big Data. Ya era tanta la analítica que llevábamos almacenando años con años que se crea Google File System y nos permite leer y administrar toda esta analítica para crear un montón de locuras y tendencias nuevas en el marketing. Surge la revolución del Business Intelligence. Esto es la inteligencia de negocios. La mayoría de las empresas se basan en esto. Surge las analíticas y sobre todo la inteligencia artificial. Yo creo firmemente, tengo la convicción que el marketing como la humanidad vamos caminando rápidamente en la inteligencia artificial. Les voy a dar un ejemplo. Los interlocutores que tienen tanto en Amazon o en Apple, Siri y Alexa, eso es inteligencia artificial. Pero ahorita en California están trabajando con un algoritmo de inteligencia donde Google está buscando la manera de que tu auto se conduzca por sí solo y aprenda a conducir viendo a otros autos. Esto te puede permitir que tu carro te deje en el trabajo y después de eso el carro se vaya a trabajar de Uber y hacer dinero por ti. Y estamos muy cerca de esos días. 2004, surge Facebook y YouTube. Bueno, esto simplemente nos da más analítica especializada, es información invaluable para las marcas. Gustos, preferencias, horarios, lugares que visitas, etc. A veces saben más que nosotros, que nuestra propia familia. Aquí surge un concepto que se llama Long Tail Economy. Esto es economía de cola larga. Para ponerlo en un contexto muy sencillo, se los voy a explicar en la industria de la música. Antes no se podía apostar ni dar oportunidad a tantos grupos nuevos. Simplemente se agarraba a los populares porque todo tenía un costo de producción y de distribución. Era muy difícil generar nuevas oportunidades. Hoy en día ustedes conocen la gran lista que hay de oferta musical, pero esto no solo es para la música. Inclusive hay tiendas, tal es el ejemplo de Amazon, que hasta este año abrió una tienda física que solo existieron por años virtualmente y tuvieron una gran oportunidad de introducirse en el mercado. Esto en el pasado era imposible. 2007, es muy interesante este dato, porque antes del 2007
Este aparato eran 3, un iPod, un navegador de internet y un teléfono. No lo habíamos podido tener en una sola, y ni se diga el mundo que nos abrió en cuanto al consumo de aplicaciones. Decía Steve Ballmer, director ejecutivo de Microsoft en ese entonces, $500 por un teléfono es una locura, nadie los va a pagar. Además no tiene teclado, no funciona para mandar emails. Pues bueno, el resto ya es historia. 2010, les voy a decir un dato que aplica para todos los que estamos aquí en el escenario. 92% de las personas que estamos aquí y actualmente en el mundo prefiere la recomendación de otra persona por encima de la recomendación de una empresa o una marca. Se ha perdido la confianza en el branding corporativo. Y esto nos abre lugar a otro nuevo juego que se llama influencer marketing. Una herramienta muy importante en la actualidad que tiene bastante alcance y credibilidad actualmente en el mercado. El mercado de influencers hoy en día está valuado en $4.5 billones y se estima en el 2020 va a valer $10 billones. Podemos ver el crecimiento que tiene con bastantes pasos firmes y gigantes. Y cómo no, si la estadística es clara, 60% de las decisiones de compra en un lugar son influenciadas por algo que vieron en social media o en un blog. Y más interesante aún, por englobar todas las generaciones que están aquí, en millennials, generación Z, etcétera, el promedio que pasan actualmente en las redes sociales son 9 horas al día. Queda claro por qué todas las marcas están enfocando en eso. Pero con esto surgen retos y problemas. Tenemos la infoxication. Esto simplemente es la saturación de información que hay en la red. Para ponerlo también con un ejemplo, en 1970, una persona promedio, como todos los que estamos aquí, era impactado por 500 mensajes de marca en un día. En la actualidad ese número es 5,000. Imagínense, si tuviéramos un nivel de captación de un 1%, estaríamos captando 50 mensajes de marca en un día, por encima de todas las ocupaciones y deberes que todos tenemos. Suena una locura, ¿verdad? Pues bueno, esos son los retos de la infoxication. Por eso bien dicen que más es menos, pero a veces mantener algo simple es un trabajo que toma mucho tiempo y esfuerzo. Más adelante van a escuchar al experto en neuromarketing, en Claric, que seguramente va a dejar algo muy valioso sobre estos temas también. Bueno, regresando a la historia que comencé, la mayoría de la gente asume que Netflix se comió a Blockbuster. Yo creo que esa no es la historia completa. ¿Por qué? Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix, perdón. Blockbuster sabía que los tiempos estaban cambiando. Creó plataformas de streaming, pero al mismo tiempo seguía abriendo una cantidad monstruosa de tiendas por todo el mundo y seguía firme con su expansión global. ¿Qué quiere decir? Realmente nunca tomó con seriedad lo rápido que estaban cambiando los tiempos. Y eso pasa muy comúnmente en esta industria. Otro ejemplo muy interesante es Ed Sander, director ejecutivo de Motorola también. Cuando salió el iPod decía, un aparato que le caben 1000 canciones, ¿para quién? ¿Quién escucha 1000 canciones? Nadie. Ahorita parecen bromas, pero en su momento fueron declaraciones importantes y controversiales. Y lo que les quisiera dejar, el mensaje que yo aprendí en Blockbuster, que definitivamente no lo vi mientras empezaba a trabajar ahí, pero después de analizar todo y verlo con calma, fue claro. En la industria del marketing, el status quo es cambio. Esa es la única constante. El verdadero arte de esto consiste en saber determinar
la velocidad en la que esto ocurrirá.